Bien, ya hemos visto cómo crear un entorno virtual, cómo activarlo, cómo instalar paquetes en nuestro entorno virtual, cómo crear un proyecto con Django, cómo levantar el servidor que viene por defecto con Django y cómo crear un superusuario para poder acceder al panel de control de nuestro proyecto. Haciendo un breve recordatorio, para activar nuestro entorno virtual lo hacíamos mediante el comando source seguido del comando activate, que se encontraba en el directorio bin de nuestro proyecto. Una vez que teníamos activado el entorno virtual, para levantar el servidor lo hacíamos mediante el comando run server, y una vez que teníamos el servidor corriendo, simplemente desplazándonos al navegador y tecleando en la barra de direcciones la dirección del localhost seguido del puerto 8000, que es el que viene por defecto, podíamos ver la página de bienvenida de Django. Y si accedíamos a la ruta admin, nos pedía un nombre de usuario y podíamos acceder al panel de control. Bien, hay que decir que un proyecto Django está organizado como un grupo de aplicaciones individuales que trabajan juntas para hacer que el proyecto funcione o trabaje como un conjunto. Vamos a crear una aplicación que podemos considerar como aplicación principal, o va a ser la aplicación que va a desarrollar la mayor parte del trabajo de nuestro proyecto. Vamos a abrir una consola de nuevo. Vamos a dejar la otra consola con el servidor corriendo. Vamos a activar en esta consola nuestro entorno virtual y vamos a crear, como digo, nuestra aplicación. En este caso vamos a utilizar el comando startup y le vamos a dar un nombre a nuestra aplicación que va a ser, por ejemplo, mainblog. Una vez que hemos hecho esto, vemos cómo ya nos ha generado aquí un directorio al que ha llamado mainblog, y si accedemos al contenido vemos que hay una serie de archivos, entre ellos pues, admin.py, apps.py, init.py, etc. Bien, en Django la estructura de los proyectos está basada en lo que se conoce como modelo vista controlador. En los modelos vamos a definir aquellos modelos que vamos a utilizar en nuestro proyecto, y en las vistas vamos a definir los controladores, podríamos llamar, que se van a encargar de implementar la lógica que vamos a utilizar y demostrar las vistas que queremos que nuestro proyecto eh, contenga. Cuando trabajamos con bases de datos vamos a tener que definir previamente las tablas que vamos a necesitar y las relaciones entre las mismas. Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con MySQL, pues esto lo podríamos hacer mediante sentencias SQL o de una forma más gráfica, por ejemplo, utilizando PHP Con Django lo vamos a poder realizar de una forma relativamente sencilla mediante la definición de modelos y realizando migraciones a la base de datos. Vamos, por lo tanto, a definir nuestro primer modelo. Para ello vamos a ir al archivo models.py y aquí vemos cómo está importando el módulo models y no tenemos ningún modelo definido. Vamos a definir una clase que vamos a llamar post, que va a heredar de la clase model. Vamos a especificar un docstring
Y vamos a definir una serie de propiedades. La primera propiedad la vamos a llamar text. Va a ser de tipo texto y vamos a definir la longitud máxima, que va a ser 200 caracteres. Vamos a definir una propiedad que almacenará la fecha de publicación del post, que va a ser del tipo datetime field, y le vamos a pasar un argumento que va a ser auto now add, que vamos a inicializar a true, y esto lo que hará será añadir la fecha actual en el momento de generación del post. Vamos a definir un método string que nos devolverá el contenido de nuestra propiedad text. Django llamará a este método siempre que necesitemos hacer referencia a una instancia de este modelo o de esta clase. Para utilizar nuestros modelos debemos indicarle a Python que incluya nuestra aplicación en el proyecto general. Para ello vamos a ir al archivo settings.py y aquí en donde dice installed apps le vamos a indicar que incluya nuestra aplicación, la cual habíamos llamado mainblog. Como esto es un array, vamos a separar los elementos con comas. Bien, una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer a continuación es generar una migración y migrar los datos a la base de datos. Vamos primero a ver que en nuestro archivo SQLite no tenemos todavía hecha la migración de la entidad o del modelo post. Bien, vamos a hacer la migración, como digo. Para ello vamos a utilizar el comando make migrations y le vamos a indicar el nombre de la aplicación desde la cual queremos hacer la migración. Esto nos va a generar un archivo de migración y acto seguido lo que vamos a hacer es ejecutar dicha migración. Bien, y aquí ya vemos cómo nos dice que se ha hecho de manera OK. Y ahora volvemos a abrir el archivo SQLite. Vemos como aquí ya nos ha generado una tabla con los campos ID, test y el campo para guardar la fecha de creación de nuestro post. Vale, Django crea de forma automática en el panel de administración algunos modelos, como son el modelo de usuario y el de grupo. Si volvemos al navegador y nos logueamos de nuevo, podemos ver que aquí nos incluyó de forma automática estos modelos. Pero los modelos que generamos nosotros mismos deben ser añadidos de forma manual. Bien, cuando creamos el proyecto nos generó un archivo admin.py que vemos que está importando el módulo admin y no contiene de momento ningún dato. Bien, vamos a indicar
que queremos importar desde el módulo Models, nuestra clase Post, y acto seguido vamos a indicar que queremos que lo registre en el panel de administración. De esta manera, si volvemos a acceder al panel de administración y refrescamos la página, vemos como ahora ya tenemos aquí nuestra aplicación MainBlog y la entidad o el módulo Post. Y ahora ya podríamos añadir tantos posts como quisiésemos. Vamos a añadir un par. En este caso vamos a crear nuestro primer post y podemos ver cómo ya nos lo ha generado aquí. Vamos a añadir un segundo post. Y con esto ya tendríamos, digamos, la funcionalidad de poder añadir post a nuestro proyecto. Vamos a dejar el vídeo de aquí. En un vídeo posterior veremos cómo añadir un nuevo modelo que nos permitirá añadir comentarios a nuestros posts. Como siempre, espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo. Hasta luego.